vimos la clase pasada? La clase pasada fue práctica. ¿Ah? Fue práctica, ¿no? Y antes de esa, ¿qué temas vimos? El ciclo de vida de un programa. Ciclo de vida de un programa. ¿Qué más vimos? Todo lo de definición de necesidades, análisis, diseño y todo eso. Ok, lo que era cada una de las etapas del ciclo de vida, ¿verdad? Bien. Vamos a dar un repaso muy rápido de algo que ya habíamos visto, pero que nos va a dejar continuar con otras cosas. Ya habíamos visto que un programa tiene su inicio y su fin, ¿ok? Vamos a poner como principales partes o partes generales estas que están aquí: declaración de variables, luego la entrada de datos, el procesamiento y la salida de datos. Ya habíamos visto en la práctica estas partes de entrada, procesamiento y salida, ¿sí? Nada más vamos a agregar una más que se llama declaración de variables. Esto es válido en los lenguajes en donde hay necesidad de declarar variables. Recuerden que no en todos los lenguajes es necesario. Las variables habíamos visto que son unos pedacitos de memoria, una parte de la memoria en donde podemos guardar algún valor, ¿sí? Ese pedacito de memoria tiene un nombre, es el nombre de la variable. Y nosotros en nuestros programas nos vamos a dedicar a manejar la memoria a través de variables, ¿sí? Vamos a olvidarnos que la memoria está dividida en casillitas. Vamos a olvidarnos que esas casillitas tienen una dirección, o sea, un número. Y simplemente vamos a trabajar con variables, ¿ok? Nuestra preocupación es declarar las variables, ponerles un nombre y utilizarlas. Llevar el control de qué valor es el que está guardado en cada variable. Habíamos visto estos tipos de variables: enteros, reales, carácter, cadena, booleanos. Habíamos hablado un poquito de su tamaño, porque las variables pues se guardan en memoria y en la memoria se usan bits. Una variable no necesariamente ocupa una sola casillita de la memoria, puede ocupar 2, 4, 8, las que sean necesarias para guardar ese valor que queremos, ¿sí? También habíamos visto cómo se puede representar esas variables en la memoria, dependiendo de su tipo. Por ejemplo, los enteros, los reales, los caracteres, las cadenas, los booleanos, y tomando en cuenta que si son enteros positivos o pueden ser enteros positivos o negativos, ¿sí? Y si tienen parte decimal, pues que los podemos guardar a través de un exponente y lo que se llama una mantisa, que es un conjunto de valores más representativos, ¿no? del número, los que tienen más valor. Por tener un límite, por ocupar un pedacito en la memoria, pues nada más podemos guardar hasta cierto número, ¿sí? Por ejemplo, en un entero de 16 bits, podríamos guardar desde menos 2.147 millones hasta 2.147 millones, ¿sí? Si necesitamos usar números más grandes, tenemos que cambiar el tipo de la variable. Todo esto viene en su práctica de programación en C y lo pueden consultar ahí, o lo pueden consultar en algún otro manual en C, alguna página donde les hable sobre las características del lenguaje, ¿ok? Es fácil obtener esa información. Aquí está un ejemplo de lo que habíamos visto en cuanto a los números de
de punto flotante, ¿sí? Donde se usan 23 bits para la parte fraccionaria, o sea, el número, 8 bits para el exponente y 1 bit para el signo. Este es un estándar, ¿sí? Para guardar un número de punto flotante en 32 bits, ¿sí? Se llama de precisión sencilla. Hay números de precisión doble, donde en vez de ocupar 32 bits, ocupamos 64 bits para guardar un número. Cada uno de ellos es un tipo de variable diferente. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, podemos declarar de un tipo o de otro, ¿ok? Antes de empezar con declaración de variables, ¿hasta aquí dudas? Ya todo esto lo habíamos visto, pero necesitamos dar un repaso. Díganme, ¿hay dudas? ¿Cómo era lo de las variables de tipo flotante, profesor? ¿Perdón? ¿Cómo era lo de las variables de tipo flotante? Usted cuando crea una variable de tipo real, ¿sí? En C, por ejemplo, en el lenguaje C, usted declara una variable que es de tipo float, ¿sí? Las variables de tipo float son las que nos dejan guardar un número, pero especificando que tiene una parte decimal. Y no sé si recuerde, pero para guardar un número con parte decimal, lo que hacíamos era guardar el número, ¿sí? Como un entero en la parte que dice fracción y ponerle un exponente para que el punto se pudiera mover hacia la derecha o hacia la izquierda según el exponente. ¿Ok? Los números float o de punto flotante son los reales, ¿sí? Ok, profesor, muchas gracias. Bien, vamos a empezar con las reglas, ¿sí? Ahora sí, reglas que nos dejen escribir programas un poquito menos ambiguos. Necesitamos seguir las reglas. Si seguimos las reglas, después traducir nuestro diseño, nuestro algoritmo a un lenguaje de programación, pues va a ser más sencillo. Si no seguimos las reglas, nos va a costar más trabajo. ¿Ok? Vamos a empezar con las reglas de cómo se escribe o cómo le hago para decirle al programa que una variable va a existir, que quiero utilizar una variable. Al principio de mi programa no hay variables declaradas, ¿sí? Esa es la palabra que tenemos que usar, declaración de variables. La declaración de variables inventa en ese momento la variable, la crea. Al momento de crearla le damos un nombre, le damos un tipo y opcionalmente también le damos un valor. Podemos dar valor a las variables al momento de crearlas o podemos darle valor después. De las dos formas es correcto, es posible, ¿sí? Lo que vamos a hacer para declarar variables es escribir esto, ¿sí? Abusados, fíjense en la forma. Lo que tengo que escribir es un nombre. Primero es el nombre de la variable. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? La regla para poner nombres es que no empiecen con número. Tiene que empezar con una letra el nombre. Y ya después de la letra puede llevar letras, números o el guión bajo, ¿sí? No se valen otros caracteres, otros símbolos. Letras, números y guión bajo. Es lo que vamos a permitir en el nombre de la variable. Después de escribir el nombre de la variable, tengo que escribir 2 puntos. Es regla, ¿sí? Es regla. Tengo que seguir la regla. Tengo que escribir 2 puntos y después tengo que escribir el tipo de la variable. Los tipos que vamos a tomar como válidos son estos.
en nuestros pseudocódigos, ¿sí? En nuestros diseños. Entero, real, carácter, cadena, booleano. Así lo tengo que escribir y con mayúscula, ¿sí? Hay una variante. Puedo declarar 2 o más variables al mismo tiempo. Para hacerlo tengo que separar los nombres de las variables con una coma. Pero si hago eso, de todos modos, todas las variables van a ser del mismo tipo, ¿sí? No puedo hacer combinaciones de 2 tipos en un... A ver, díganme si tienen dudas de cómo se le hace para declarar variables. Yo sí podría volver a repetir lo último. Sí, en un renglón podemos declarar más de una variable, ¿sí? Si declaramos más de una variable, vamos a separar los nombres con una coma, ¿ok? Pero todas las variables que pongamos en un solo renglón van a ser de un solo tipo. No puedo declarar una variable de un tipo y otra variable de otro tipo en un mismo renglón, ¿sí? Todas de un solo tipo en un solo renglón. ¿Ok? Sí, profe, gracias. A ver, les voy a preguntar, ¿qué implica, por ejemplo, el primer renglón donde dice x2 punto entero? ¿Sí? Olvídense del puntito que está al inicio, eso nada más es una lista, ¿sí? x2 punto entero. ¿Qué significa escribir eso? ¿Qué le estamos tratando de dar a entender al programa cuando escribimos nosotros, humanitos, x2 punto entero? Que la primera condición que tiene que cumplir la variable es que sea entera. No. Estamos declarando una variable con nombre x que es de tipo entero. Sí. A ver, lo que dijo el primer compañero está interesante, ¿no? Dice que la condición que debe cumplir la variable es que sea entera. No, ahí no estamos comparando ni preguntando nada. Estamos diciendo qué es lo que va a pasar. Estamos diciendo que desde ese momento va a existir una variable, ¿sí? Nosotros la estamos inventando en ese momento. Yo quiero que exista una variable y se llama X, ¿ok? Y es de tipo entero. Es lo que yo estoy diciendo. Desde ese momento en el programa ya va a existir una variable y va a ser de tipo entero. Yo escogí el nombre y le puse X. ¿X es un nombre válido? Sí, porque empieza con una letra, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Es bien importante, ¿sí? Ustedes aquí están dando una instrucción. Están diciendo que exista X y que sea entera, que sea de tipo entero. Eso es lo que ustedes están haciendo, es lo que significa. El segundo renglón, ¿qué está diciendo? Exista Y y sea real. Que exista y que sea de tipo real, ¿sí? Por atrás, quién sabe qué tenga que hacer el programa, pero va a ir a la memoria y va a apartar un pedacito de memoria y ese pedacito de memoria se va a llamar y ahí va a poder guardar un número real. Ya está apartada la memoria. ¿En qué localidad, en qué dirección? ¿Quién sabe? No nos interesa. Simplemente después de que la declaramos, ya la podemos usar. Muy abusados, no podemos usar una variable si no la hemos declarado. Entonces es un requisito, ¿sí? En nuestros diseños vamos a declarar las variables y eso pensando que en nuestros programas en C necesitamos declararlas, ¿sí? En C es obligatorio declarar las variables.
Por eso vamos a aprender a hacerlo también en nuestro diseño, en nuestro pseudocódigo. ¿Ok? ¿Qué está pasando en el tercer renglón? Estoy declarando dos variables y las dos son de tipo entero. ¿Y cómo se llaman? A y B. A y B. ¿Sí? En una misma instrucción estoy declarando dos variables. Se vale. O pueden ser 3, o 4, o 5, o 6, o las que ustedes quieran. Se vale. ¿Ok? La cuarta. ¿Qué es? Es una variable que es de nombre mentiras y de tipo booleano. ¿Sí? La variable se llama mentiras. Muy abusados. No porque tenga una S significa que son muchas variables. ¿Sí? Es solo un nombre. Es una variable que se llama mentiras. ¿Sí? Y es de tipo booleano. Abajo está la sintaxis de cómo se declaran las variables. Trae nombre y luego entre corchetes trae coma nombre. ¿Sí? Eso significa que es opcional. ¿Sí? Los corchetes significa que es opcional. ¿Sale? Y los 3 puntitos significa que se puede repetir muchas veces. Entonces, por lo menos se ponen una vez nombre, pero podrían ser 2, o 3, o 4, o 5, o 6 veces, muchas, ¿sí? Luego vienen los 2 puntos y luego viene el tipo. Por ejemplo, en el renglón 2, el tipo, ¿a qué palabra corresponde en el renglón 2? Real. Real, ¿verdad? Vean que lo de abajo es como una plantilla donde ustedes van a sustituir las palabras. Lo que está en azul lo van a sustituir por otra cosa. Pero esa parte de abajo es lo que les da la forma, la sintaxis de cómo tienen que escribir. Así se declaran las variables. ¿Ok? A ver. Para que no se duerman. Disculpe, profe, una duda rápida. ¿Sí? A mitad del código podemos cambiar el tipo No, de una variable. Ok. depende del lenguaje, ¿sí? En C, no podemos hacer. Cuando usted crea una variable, esa variable siempre ya tiene el mismo tipo. Pero Ok. no sé casi. Y ya no pues, ajá, perdón. Ya no podemos eliminar la variable. Sí, las variables también se pueden eliminar, ¿sí? Ok. Pero depende del lenguaje. ¿Ok? En C usted crea una variable y toda la vida de la variable tiene siempre el mismo tipo, ¿sí? Y de hecho creo que en C no se pueden eliminar, no he visto eso. Pero también tenemos que aprender sobre el ciclo de vida de las variables, ¿ok? Hay otros lenguajes en donde las variables sí pueden cambiar de tipo, ¿no? Como Python, por ejemplo. Depende del lenguaje. A ver, Cornejo, ¿anda por ahí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, Cornejo, le voy a ayudar a escribir un programa. Inicio, fin. Ahí está un programa muy sencillo, que no hace nada, ¿sí? Pero bueno, dentro de este programa quiero declarar una variable que se llame hola. Así quiero que se llame la variable, hola. Y quiero que sea de tipo real. ¿Qué tengo que escribir para que el programa entienda eso? Pues poner primero hola, luego los 2 puntos y luego poner real. ¿Así? Sí. Muy abusados.
real con mayúsculas. ¿Sale? Ah, sí. Mi variable, mi nombre de variable tiene que ir con mayúsculas, no. ¿Qué se acostumbra? Generalmente se acostumbra a ponerlo con minúsculas, ¿sí? Vean, y aquí están los dos puntos y aquí está el tipo. ¿Puedo dejar aquí un espacio entre estos? Sí. ¿Puedo dejar muchos espacios? Sí. ¿Puedo dejarlos sin espacio? Sí. Eso no importa. Lo que importa es la forma de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Profe, ¿y por qué tiene que ir con mayúsculas, perdón? ¿Por qué tiene que? Que ir con mayúsculas, la palabra real. Es una regla que estamos inventando nada más, ¿sí? Ok. Es para que ustedes vayan viendo que hay reglas, ¿sí? Yo ahorita también les puse que hay un inicio y hay un fin. Para que ustedes se vayan entrenando, vamos a decir la regla. Esto va con mayúsculas, ¿sí? Y los tipos también van con mayúsculas. ¿Ok? Vayan viendo que hay reglas. Necesito cumplir con ciertas reglas. Y esto es porque en un lenguaje de programación hay más reglas, ¿sí? Ok. Vamos entrenando para que podamos hacer bien los programas. A ver. Cruz Buenavista. Leslie. Sí, profesor. A ver, quiero declarar otra variable que se llame var3 con v, var3. ¿Cómo le hago? Pero dígame dos formas. A ver, ¿cómo le hago? ¿Pero de qué tipo? De tipo real. Ah, ok. Sería var en minúsculas con guión bajo y 3. 2 puntos y real en mayúsculas. Otra sería igual var en minúsculas y un 3. Así, puntito. 2 puntitos y real. Ok. Y puedo declarar var3 en este mismo renglón junto con hola. Sí, porque son del mismo tipo. Ajá, tendría que poner la coma y... ¿Coma? No, coma al lado de Lola. Ok, acá en los nombres, ¿verdad? Ah, sí. Y ahí ya se escribe var3. var3, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Bien. De nuevo, aquí le puedo poner espacio o no. Aquí le puedo poner un espacio o no. Eso no importa. ¿Ok? Dudas. A ver, ¿se entiende qué hace este programa? A ver, ¿qué hace este programa? Está declarando dos variables de tipo real. De hecho, esto está mal porque no puedo declarar la misma variable dos veces. Le voy a quitar una vez. Pero lo único que hace el programa es declarar variables, ¿verdad? Aparte de eso, realmente no hace nada. No nos sirve de mucho. Pero es un programa válido. ¿Sí? Pero acuérdense que vamos por partes. Ahorita apenas estamos aprendiendo a declarar variables. A ver, que nos ayude. Damián Magañas, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, profesor. A ver, señor. Declare una variable que se llame altura de tipo entero. Ok. Escribimos altura en minúsculas. Luego yo pondría D con la D mayúscula. No es cierto. O bueno, o sea, quería que se llamara así o simplemente. Ok, está bien, perdón. Y 2 puntos y real. Con mayúsculas. Me confundí, perdón. Es que pensé que quería que el nombre fuera altura de tipo. No. ¿Dijo altura de tipo entero? Ay, ya se me olvidaron las instrucciones, perdón. Y ya hasta me confundí.
Perdón. A ver, altura de tipo entero, ¿cómo lo hacemos? Ok. Sí, exacto. Borramos el real y ponemos entero con mayúsculas. ¿Sí? Sí, ¿no? Entero. Ok. No se confunda, aunque la altura quiera ponerle que es entera, no. Hay que ponerle que es de tipo entero. Entero, sí, dije entero. ¿Sí? Ok, Bien. bueno. Gracias. A ver, Durán Fernández. Aquí estoy. Una variable que se llame válido de tipo booleano. ¿Cómo la declaramos? Sería válido, es 2 puntos y booleano. ¿Así? Creo que sí. Muy bien. No dude. ¿Sale? Así simplemente. Y esto es el primer pasito, el primer paso en nuestros programas, declarar las variables que vayamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Bien. Esto tiene que ver con declaración de variables. Recuérdenlo. Necesito declarar variables antes de empezar a trabajar con ellas. Ya que tengo mis variables, cuando yo las utilice, es muy probable que tenga que hacer asignaciones. Asignación es una operación muy importante, ¿sí? Es darle valor a una variable. Vamos a asignar utilizando el operador de asignación que vamos a definir en nuestro pseudocódigo. El operador de asignación que vamos a ocupar, fíjense muy bien, es 2 puntos igual, ¿sí? No vamos a usar el igual solito. Vamos a usar un operador que es 2 puntos igual. Cuando veamos ese operador, significa que estamos haciendo una asignación. ¿Qué es una asignación? Una asignación es copiar o escribir el valor de una expresión en una variable. Siempre vamos a tomar la expresión que está del lado derecho del operador de asignación y lo vamos a asignar a la variable que está del lado izquierdo. Siempre va a ser así, nunca al revés. No va a haber una parte o una excepción en donde digamos que es al revés, ¿sí? Siempre de derecha a izquierda es la asignación. Hay que evaluar la expresión de la derecha. Evaluarla es obtener su valor. Y ese valor lo vamos a copiar o a escribir en la variable de la izquierda. La variable de la izquierda muy probablemente antes tenía otro valor. Ese otro valor se va a perder y va a quedar el que le estamos asignando. Así funcionan las variables. Profe. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, pero una compañera quiere. Ok. Listo, ya está. Gracias. Ok, ¿se entiende qué hace la asignación? ¿Sí? ¿Es sencillo? ¿Me puedo volver a repetir? Ok, el operador de asignación copia o escribe o le da un valor a una variable. Vamos a tomar el lado derecho o la expresión que está a la derecha del operador de asignación, la vamos a evaluar
y el valor resultante se lo vamos a dar a la variable que está del lado izquierdo del operador de asignación, ¿sí? Vamos a copiar ese valor en esa variable. Vamos a decir que después de la asignación, esa variable ahora tiene ese valor, ¿sí? Vamos a decir que la asignación es escribir en esa variable, ¿sí? Guardar algo en esa variable, ¿ok? A ver, vamos haciendo estos ejercicios, ¿sí? En el primer renglón, ¿cuánto vale el lado derecho de esa expresión? ¿Cuánto vale lo que está a la derecha del operador de asignación? Uno. Ese está muy fácil, ¿no? ¿Cuánto vale el 1? Pues 1. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Con el valor 1. ¿Qué le hacemos? Asignarlo a A. O sea, guardarlo en A, ¿sí? Antes A, quién sabe cuánto valía, pero ahora ya vale 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando en esa instrucción tan pequeñita? Estamos evaluando el lado derecho y sea cual sea el resultado, lo estamos guardando en el lado izquierdo del operador. Es bien importante, no estoy comparando, no estoy preguntando que si A es igual a 1. Estoy diciendo que A va a valer 1. Ese va a ser su valor desde ese momento, desde que se ejecute esa instrucción, ¿sí? Eso es hacer una asignación. ¿Ok? A ver, explíquenme qué está pasando en el renglón 2. Se está guardando el valor -1 en la variable B. Muy bien. Después de que se ejecute esta instrucción, B, ¿cuánto vale? -1. -1. ¿Ok? Esto es muy básico, muy sencillo, pero a veces no, cuando estamos aprendiendo a programar, no estamos entendiendo qué significa simplemente la instrucción. La instrucción simplemente es una orden, en este caso, es una orden. Esta variable va a valer tanto, ¿sí? ¿Cuánto vale A en la tercera instrucción? -1. Oh. A ver, dijeron 20, perdón. No, creo que alguien dijo B, pero yo dije -1. Ok. Sí, están bien. O sea, A vale B, ¿sí? Pero ¿cuánto vale B considerando la historia que está arriba? O sea, considerando las instrucciones anteriores. ¿Cuánto vale B? -1. Bien, entonces ahora A vale -1. ¿Ok? Porque estamos asignando el valor de B a A. Recuerden, evalúo el lado derecho primero. Si no evalúo B, ¿cuánto vale B? Ah, pues vale -1. Y ese es el valor que voy a asignar a la variable A. Cuarta instrucción. ¿Cuánto vale la expresión del lado derecho? 1. ¿Por qué 1? Porque B vale -1 y -1 más 2 es 1. Muy bien, -1 más 2 es 1. Esa expresión vale 1. ¿Qué hago con ese valor 1? Lo va a guardar en la variable A. Muy bien. ¿Por qué lo guardo en la variable A? ¿En dónde dice que tengo que hacer eso? Está indicando que dentro de la variable A se va a guardar lo que salga de la operación de la variable B más 2.
Pero ¿cómo lo estoy indicando? ¿Dónde lo estoy indicando? Con la declaración de operación. No, las variables se declaran, ¿sí? Pero aquí, ¿cómo estoy indicando que quiero guardar eso en A? Bueno, con el signo de igual, ¿no? Con el operador de asignación, ¿sí? Que es 2 puntos igual. ¿Sí? Vean, el simple hecho de existir, de que ahí esté ese operador, significa eso. Significa que hay que guardar el valor en la variable. Eso es bien importante de entender. O sea, ¿qué estamos diciendo? 1, 2, 3, 4. En el quinto renglón, ¿cuánto vale A? Esta tiene truco, a ver. A es igual a más 1. Creo que en la quinta A vale 0. Vale 0. ¿Por qué? Porque te está diciendo que vas a guardar en A lo que valía A más 1. Y como antes A valía B y B valía menos 1, entonces menos 1 más 1 da 0. Ok. Pero en la historia hay otro valor para A. Vale 2, ¿no? Si tomamos en cuenta la instrucción que dice A es igual a B, es correcto lo que dijo. Pero después de eso sucedió otra cosa. Sucedió que A es igual a B más 2. ¿Ya vieron? Sí, y ya con esto daría que A va a ser igual a 2. A es igual a 2. Bueno, después de que se ejecuta la instrucción de abajo, ¿no? Pero en la instrucción 4, ¿cuánto vale A? A vale 1. 1. Y en la instrucción 5, ¿ya cuánto vale A? A vale 6. 2. ¿6? Sí, no, ya me perdí. Vamos en la instrucción 5. A es igual a más 1. Vean que A va cambiando de valor. Vean que según vamos haciendo las instrucciones, A va cambiando de valor, ¿sí? Es una variable, por eso es una variable, porque su valor cambia, varía. No se queda fijo todo el programa. Entonces, al principio A vale 1. Después A vale menos 1. Después A vale 1. Y luego en esta instrucción, fíjense cómo tenemos que hacerlo. En la instrucción 4, A se quedó con el valor 1. ¿Sí? A vale 1 en la instrucción 4. Llegamos a la instrucción 5. ¿Qué es lo que hay que hacer en la instrucción 5? Nos vamos del lado derecho. Hay que evaluar el lado derecho. ¿Cuánto vale A más 1? 2. 2, ¿sí? Lo evaluamos. El resultado es 2. ¿Qué hacemos con ese número 2? Lo guardamos en A. Lo asignamos, ¿sí? Lo tenemos que asignar. ¿A dónde? A la variable A. Vean que al principio o antes de ejecutar la instrucción, A tenía un valor. Y al final o después de ejecutar la instrucción, A ya tiene otro valor. ¿Sí? De nuevo, no estamos diciendo que A sea igual a A más 1 como una pregunta. ¿Sí? Es una orden. Estamos diciendo, súmale 1 a A y guárdalo en A. Son 2 pasos, ¿sí? No es un solo paso, son 2.
primero del lado derecho. Súmale 1 a A y luego guárdalo en A. De pura casualidad es la misma A. Se vale hacer eso. Lo puedo guardar en otra variable. En B, en C, en D, en la que ustedes quieran. Pero en este ejemplo lo está guardando en la misma variable. Y eso es válido. ¿Sí? A ver, díganme si tienen dudas. Es que a mí lo que me confundió fue que en algún punto, o sea, A se igual a B, o sea, bueno, la variable B se pone en la variable A, y después el valor de A es igual a B más 2, y después el valor de A cambia a ser el valor de A más 1, entonces ahí es donde yo como que ya... A ver, pero ¿por qué se confunde? Porque va cambiando. En parte sí, o sea, no, bueno, es que aquí mi pregunta sobre todo es que no se guarda un registro de las variables anteriores en esa, bueno, no, perdón, de los valores que toma esa variable, perdón, o sea, no va a afectar el que yo ahorita le diga, oye, pues sabes que va, o sea, ahora el valor va a ser A igual a, bueno, A más 300 por decir algo, cuando era A más 1, o sea, no se suma ese A más 1. O sea, no sé si me explico. Sí, creo que sí le entiendo. Y es, no se preocupe, es una duda que muchos tenemos cuando empezamos a ver esto, ¿sí? Okay. Lo malo es que casi nadie lo pregunta, ¿sí? Y es muy bueno que lo pregunten. Por favor, pregunten los conceptos. Debe quedar súper claro qué está pasando. ¿Ok? A ver, primero, vamos a repetir una cosa. Por ejemplo, hay una variable que se llama A. ¿Qué representa A o qué es A? Es un pedacito de memoria. ¿Qué podemos guardar en A? ¿Valores? Valores. Bueno, lo voy a restringir todavía más. Podemos guardar un valor. Ok. ¿Vale? Un solo valor. En la variable A, que es un pedacito de memoria, voy a guardar un número. Y solo un número. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando yo guardo un número en la variable, pues ahí se queda ese número. ¿Cuánto tiempo se queda? Es indefinido. Se va a quedar ahí hasta que yo lo cambie. Si yo no lo cambio, el valor no se va a mover, ¿sí? Las variables no cambian solitas. Necesitamos hacer una asignación para mover los valores que están guardados en las variables. Ahora, importante, muy, muy importante. Digamos que yo en una variable guardé un 5 y después en esa misma variable, no en otra, guardo un 6. ¿Sí? ¿Qué pasó con el 5 que estaba antes? Ya se perdió. ¿Sí? No hay una memoria de cuánto valían las variables antes. En cuanto yo escribo o sobreescribo o asigno o guardo en una variable un valor, el valor anterior se pierde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, sí. Es que esa era sobre todo mi duda, pero sí. Ok. Sí. Porque en cada momento, fíjese que en cada momento las variables solo tienen un valor. Okay. Pero dijimos que las variables pueden ir, porque se llaman variables, pueden ir cambiando de valor. Sí. Puede valer 1, luego puede valer 100, luego puede valer 200, luego puede valer 1000, luego puede valer -3, y luego puede valer 0, y luego puede valer 5. ¿Sí? Podemos cambiar los valores. Pero siempre, en cualquier momento, solo tiene un valor. ¿Sí? No hay memoria de los valores anteriores. Ok. ¿Vale? Ahora,
tiene que llevar la cuenta, usted tiene que llevar la cuenta, tiene que ir viendo. Aquí hay una historia de instrucciones, ¿sí? Desde la 1, 2, 3, 4, 5, desde la 1 hasta la 5. Y esas instrucciones están en orden, de arriba hacia abajo. Y así en ese orden se van ejecutando. Y así como se van ejecutando, las variables van cambiando, ¿sí? Y cada vez que cambian, ese nuevo valor es el que se utiliza en las siguientes instrucciones, ¿sí? Los valores que tenían antes o los valores que tenían al inicio ya se perdieron si es que hubo una asignación, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos dos variables A y B. Primera instrucción, A igual a 1. ¿Cuánto vale A? 1. 1. ¿Sale? Seguimos en la instrucción 1. No me voy a ir a la instrucción 2. Les voy a preguntar, ¿cuánto vale B en este momento cuando dijimos que A igual a 1? Pues todavía no está asignado su valor. Todavía no le hemos asignado valor a B. No sabemos cuánto vale, ¿sí? Todavía no sabemos cuánto vale. Algo vale, pero no sabemos cuánto. Eso fue cuando se ejecutó la primera instrucción. Acuérdense que estas son instrucciones que se van ejecutando de una por una y en orden. Listo, ya se ejecutó la primera. Se ejecuta la segunda instrucción. Cuando se ejecute la segunda instrucción, ¿qué va a pasar con B? ¿Cuánto vale B? -1. ¿Y cuánto vale A? Sigue valiendo 1. Sigue valiendo 1, no se cambió el valor de A. Listo. Tercera instrucción. A es igual a B. ¿Cuánto vale A? -1. -1, muy bien. ¿Y cuánto vale B? También -1, ¿no? -1. B no se cambió. Oiga, ¿pero qué no le sacamos el valor de B y lo pusimos en A? No sacamos el valor. Nada más tomamos el valor como una copia, ¿sí? Pero no dejamos vacío B. No es que las variables se vacíen cuando tomamos su valor. Ahí se queda el valor. ¿Ok? Ok. Bueno, después de la tercera instrucción, ¿cuánto vale A entonces? B, o sea, -1. ¿Y cuánto vale B? -1 también. -1. Ahí fíjese, ahí su memoria dice que A vale -1 y que B vale -1. En ese momento, en la tercera instrucción, ¿sí? Si usted se fuera atrás en el tiempo, A valdría 1, pero ahorita ya no vale 1, vale -1. Okay. Listo, cuarta instrucción. ¿Quién cambia en la cuarta instrucción? Se le va a sumar +2 al valor que se tenía. O sea, bueno, A va a ser igual a B más 2. Muy bien, pero a ver, olvídese del lado izquierdo y concéntrese en el lado derecho donde dice B más 2. Ajá. ¿Qué está sucediendo ahí? Se sumó 2, o sea, sí, ¿no? Ajá, se suma un 2, ¿a quién? A la variable B. ¿Y cuánto vale B? -1. Ajá. -1 más 2, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Qué le pasó a B ahí? ¿Cambió B? No, el valor de B sigue siendo -1. Fíjese que dice B más 2, pero no significa que le voy a sumar 2 y que lo voy a guardar en B, ¿sí? En ningún lado estamos diciendo que ese 2 lo vamos a sumar a B y que se va a guardar en B. Lo que estamos diciendo es esto: toma el valor de B, ¿sí? Y súmale 2. Eso como que guárdalo en una memoria intermedia, ¿sí? No lo guardes en B. Acuérdate, ¿cuánto vale B más 2? 1, ¿sí? Muy abusados. Ese 1 no se está guardando en B. B no está siendo modificado.
La única forma de modificar una variable es que esté del lado izquierdo del operador de asignación. ¿Ok? B más 2 vale 1. Y ahora sí, ¿qué le hago a ese 1? Se guarda en la variable A. ¿Por qué? Porque ahí está el operador de asignación. Porque el operador de asignación me está diciendo, guárdalo en. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces ahí ¿cómo vamos? ¿Cuánto vale A al final de esa instrucción cuarta? 1. 1. ¿Y cuánto vale B? Sigue valiendo menos 1. Sigue valiendo menos 1. Muy bien. A vale 1, B vale menos 1. Quinta instrucción. ¿Qué pasa? No se pone que A más 1. No se pone ¿Cuánto vale A? 1. 1 más 1. Ok, sí, 2. 2. ¿Qué le hago a ese 2? ¿Lo guardo en A? Pues según yo sí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la variable a la izquierda. Porque está a la izquierda del operador de asignación. Okay. Eso está bien raro. Agarro una variable, le sumo 1 y el resultado lo guardo en la misma variable. ¿Verdad? Está raro. Uh-huh. Pero es perfectamente válido. ¿Sí? Se puede hacer. Si lo piensa en 2 pasos. ¿Sí? Si usted se trata de imaginar un número que cumpla con la condición de que A es igual a A más 1, ¿qué número cumple esa condición? Que A sea igual a A más 1. A ver, me perdí, perdón. Es que estoy tratando de leerlo como si fuera una ecuación en matemáticas, ¿sí? Okay. Y es que así estamos tratando de leerlo muchos de nosotros ahorita, que estamos acostumbrados a eso. Estamos tratando de imaginarnos que ahí dice que A es igual a A más 1 y no nos cabe en la cabeza cuánto podría valer A para que eso sea cierto. Pero eso no es lo que estamos diciendo, no estamos comparando, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una asignación, es otra cosa totalmente diferente. ¿Ok? Ok. Bien, no trate de encontrar el valor de A para que A sea igual a A más 1. No estamos en álgebra buscando A. Ok. ¿Vale? Estamos asignando. Listo, ahora 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué valor tuvo A al final? 2. 2, ¿no? A vale 2. ¿Y cuánto quedó el valor de B? Menos 1. Menos 1, no cambió. Ahora, ¿qué pasa en la sexta línea? ¿Por qué está en rojo? Porque uno de los dos lados va a dar 0 o no sé. A ver, fíjese. Pues es que vamos del lado derecho. Uh-huh. ¿Cuánto es B más 1? 0. ¿Cuánto valía B? Menos 1. Más 1, 0. ¿Qué hace con ese 0? ¿Declara todo esto como falso y se regresa al inicio? ¿O? No. Acuérdese, ¿qué hace el operador de asignación con lo que está del lado izquierdo? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo. Pues lo considera como la variable. Sí, o sea, B más 1 lo va a asignar a lo que está del lado izquierdo. ¿Sí? Ok. ¿Pero qué hay del lado izquierdo? ¿Hay una variable? Del lado izquierdo pues sí está más 2, ¿no? Ajá, pero ¿en dónde lo asigna? ¿En el 2? No, en A. ¿O en la A? No, en A más 2 como tal, ¿no? ¿O en A más 2? Así como un conjunto. Pues según yo sí, ¿no? Ok, eso no se puede hacer. ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene que estar del lado izquierdo? Solamente una variable. Una variable, así nada más, para asignárselo a esa variable. ¿Ok? Ok. Si yo lo escribo así, no me va a entender el programa. Es más, lo que va a entender es que eso se lo quiero asignar al 2. Pero el 2 no es una variable, es una literal, es un número. ¿Ok? Ok.
No puedo cambiar el valor del 2. El 2 vale 2. No es una variable. La instrucción 6 no es válida, porque del lado izquierdo debería haber una variable. ¿Ok? Ok. Bien, esa no la tomemos en cuenta. Instrucción 7. Dice que A es igual a por A. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto valía A antes de esta instrucción? 2. 2. ¿Y entonces qué sucede? Pues se va a multiplicar 2 por 2 y se va a volver a guardar en la variable A. Muy bien. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y qué le hago a ese 4? Se guarda en la variable A. Ah, ¿cuánto vale A al final de esta instrucción? 4. 4. ¿Y cuánto vale B? Menos 1. Menos 1. B no ha cambiado. ¿Ok? ¿Sí? Ok. A ver, de León. ¿Cuánto vale o qué está pasando en la última instrucción? En la última instrucción está indicando que el valor de A y B se suman más el 3 y después se resta el valor de A que tenía anteriormente. Ajá. ¿Y cuánto vale A y cuánto vale B? A vale 1 y B vale menos 1. ¿A vale 1? Y B menos 1. ¿Por qué A vale 1? Porque lo indicó anteriormente que vale 1. ¿En dónde? Perdón, no estoy viendo hasta arriba, perdón. Sí lo indicamos que A vale 1 al principio, ¿verdad? Sí. Pero si sigue toda la historia sin tomar en cuenta el rojo, porque ese está mal. ¿Cuánto vale A antes de llegar a la última instrucción? Dice que vale... Espérenme. Antes de llegar a la última instrucción dice... Sería 1, 2, 4. 4, ¿sí? Dice que vale 4. Entonces, a ver, en la última instrucción, A es igual a 4 más menos 1. ¿Cuánto es 4 más menos 1? Sería 3. 3. Más 3. 6. 6. Menos, ¿cuánto? Menos 4. Menos 4. Sería 2. 2. ¿Y qué le hace a ese 2? Lo guardan en el valor A. Ok, muy bien. Al final, ¿cuánto vale A entonces? 2. ¿Y cuánto vale B? Menos 1. Muy bien. Dudas, a ver, dudas. Se valen todas las dudas. ¿Qué significa esta escritura, estos garabatos? ¿Qué estoy diciendo? Es súper importante que entiendan qué están diciendo. ¿Dudas? A ver, díganme. Profe. ¿Sí? Entonces ya en resumen, por ejemplo, la expresión que está en rojo, pues no sería válida porque en ese caso, pues solo, o sea, el A más 2 no sería considerado como una variable, ¿no? No se puede. Ok. Vamos a tener ahí alguna variable solita, ¿sí? Sí, gracias. Disculpe, profe, en los nombres de las variables solamente se pueden usar letras, números y el guión bajo. Sí, es regla, ¿sí? Y el primer elemento, el primer carácter tiene que ser letra, ¿sí? No puedo empezar una variable con un número. Ok, gracias. Bueno, puede ser la letra o puede ser el guión bajo, pero número no. A ver, díganme si tienen dudas. Estoy seguro que por lo menos un 30% de ustedes está súper perdido. No sabe ni qué estamos haciendo. Pero necesito que pregunten, porque si no, yo no sé cómo repetir o cómo explicar. O yo no explico bien,
o ustedes no entienden porque yo no explico bien, ¿sí? A ver. Creo que hay una duda en el chat. A ver. En tareas donde escribamos código, ¿siempre usaremos C o tenemos permitido usar otro lenguaje? Bien, ahorita lo que estamos nosotros aprendiendo a escribir no es C, es pseudocódigo. O sea, un lenguaje antes de aprender a escribir en C. Cuando les pidamos un programa en C, por supuesto que lo tienen que escribir con la sintaxis de C. Esta sintaxis, estas reglas que estamos viendo ahorita, son para pseudocódigo, o sea, cuando hacemos nuestro diseño, cuando escribimos en nuestro cuaderno el algoritmo. Pero en realidad todavía no es lenguaje C. C es un poquito más estricto, ¿sí? Pero para allá vamos. Ahorita estamos en la parte de cómo escribir un algoritmo en nuestro cuaderno utilizando ciertas reglas, las reglas del pseudocódigo. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Estamos aprendiendo cómo escribir algo que es un programa, y el programa son una serie de instrucciones para que la computadora las ejecute. Dentro de ese programa vamos a usar variables, y cuando usamos variables vamos a hacer asignaciones, ¿sí? Cuando hacemos las asignaciones nosotros decimos cómo van a ir cambiando las variables. ¿Bien? Bueno, a ver, si no hay dudas, seguimos. Profesor, sí. Yo sí tengo una duda, ¿por qué no se podía guardar en donde está el color rojo, en A+2? ¿Por qué no se podía guardar ahí? Porque del lado izquierdo del operador de asignación tiene que ir una variable, ¿sí? Y en este caso no es una variable solita, sino que es una expresión, una combinación de cosas. Por ejemplo, A+2 entre 6 por 8, ¿sí? Del lado izquierdo del operador de asignación necesita tener una variable en donde asignar. Si no, el programa no le entiende qué es lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Ok? Porque sí, a lo mejor usted sí lo puede calcular, ¿verdad? Pero la máquina no. La máquina necesita una variable del lado izquierdo, ¿sí? ¿Y siempre va a ser una variable nada más? Sí. Cuando usted asigne va a ser a una variable. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Bueno, ya hablamos de las variables y de las asignaciones. Ahora hay otro punto importante para los programas más sencillos. La entrada y salida de datos, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado con respecto a cómo metemos los números a la computadora y cómo salen los números de la computadora, ¿sí? Vamos a hablar de la entrada y salida estándar, o sea, la básica, la que más usamos, porque hay muchas formas de entrada y muchas formas de salida. ¿Cuál es la entrada estándar? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la entrada estándar de datos? ¿Cómo mete valores el usuario a la computadora? Números.
con el teclado. Con el teclado, ¿sí? Sí mete números, pero es con el teclado. El teclado va a ser nuestra entrada estándar. ¿Y cuál es la salida estándar? ¿El monitor? El monitor. El monitor es la salida estándar de la computadora, ¿sí? Les repito que hay muchas formas de entrada y muchas formas de salida. Pero la entrada y salida estándar van a ser nuestro teclado y nuestro monitor. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Vamos a inventarnos dos funciones o dos instrucciones especiales para poder hacer la entrada y la salida, ¿sí? Nos las vamos a inventar porque en realidad son funciones muy complejas que tiene que hacer la computadora, pero que nosotros las queremos ver como una sola instrucción. Vamos a aprender cómo ponerla y cómo usarla. Esto funciona porque ya en los lenguajes de programación lo que usamos es una función que ya está hecha, ya está construida y que sirve para realizar estas tareas, para leer y para escribir. Muy abusados. Este es confuso, ¿sí? ¿Qué significa leer y qué significa escribir? ¿Qué creen que haga la función leer? Ahí está escrito. Lee lo que escribimos del teclado. Fíjense, leer, ¿sale? Es como si lo viéramos desde el punto de vista de la computadora, no desde el punto de vista de nosotros como usuarios. La computadora va a leer un número del teclado, o sea, va a obtener el número del teclado. Eso lo vamos a hacer con la función leer. ¿Qué significa escribir? Si yo fuera la computadora, ¿a dónde escribo? ¿Es lo que ponen en la pantalla? Sí, yo como computadora escribo en la pantalla, ¿sí? Entonces hay una función que sirve para escribir en la pantalla. Muy abusados, una función para leer del teclado, una función para escribir en la pantalla. Una función para leer del teclado, una función para escribir en la pantalla. ¿Sí? Ahora, dice leer, significa leer del teclado. Lo que se lee se guarda en una variable, ¿sí? Eso pasa automáticamente. Se ejecuta la operación al presionar la tecla Enter y se puede leer más de un valor. Ejemplos, y ahí están dos ejemplos de cómo usamos esa función en nuestros programas. Nada más por escribir eso sucede todo eso que viene ahí antes. A ver, les pregunto, ¿qué sucede en la instrucción leer a? Leer a. Nada más por haber escrito eso. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué sucede en mi programa? Pues sería que el teclado va a tomar como variable la letra y la pondrá cuando el usuario ponga Enter. Lo dijo de una forma muy enredada. A ver, el teclado no hace nada, ¿sale? El teclado no toma decisiones, ni toma variables, ni nada. Vamos a hablar del programa, de como si estuviéramos pensando en el procesador, ¿no? En nuestro programa corriendo. Cuando vea la instrucción leer a, ¿qué va a pasar? Yo tengo como dos posibles respuestas. Diga una. Una es,
que A la va a guardar en una variable y otra que no esté No, definida. A es una variable. Ajá, ok, entonces era la segunda. Que así que A es la variable y pues ya. ¿Pero qué pasa? Pues va como a leer los datos de entrada y los va a registrar en una variable, ¿no? Sí, muy abusados. Pueden entender muchas cosas, ¿no? Como que el usuario está escribiendo una A en el teclado, ¿no? Una letra A. Pero no. A ver, cuando la computadora llegue a esta instrucción leer A, lo que va a hacer es detenerse, va a detener toda su operación. Y lo que va a hacer es esperar a que el usuario escriba algo en el teclado, ¿sí? El usuario se puede tardar mucho tiempo escribiendo. Pero cuando el usuario por fin dé Enter, o sea, presione la tecla Enter, la máquina va a juntar todo lo que escribió antes, todas las teclas que escribió antes. Y eso que escribió va a tratar de convertirlo en un número. Puede que sea exitoso o puede que no. ¿Sí? Depende de qué escriba el usuario. Pero si todo eso que escribió se puede interpretar como un número, lo va a transformar en un número y lo va a guardar en una variable. ¿En qué variable? En la que yo le estoy diciendo, en la variable A. ¿Sí? Se puede guardar en cualquier variable. Yo tengo que decirle en cuál. Le estoy diciendo, lee del teclado y lo que escriba el usuario, guárdalo en A. ¿Se entendió? Profe, entonces todo como que se ejecuta hasta que yo como usuario pongo Enter. Así es. Ok. Sí, la máquina se detiene a esperarnos. Nosotros humanitos somos muy lentos, ¿sí? Y si quiero escribir por ejemplo, el número 120, tengo que escribir 1 y luego me espero un rato en lo que mi dedo va del 1 al 2 y luego aprieto 2 y luego pasa otra eternidad en lo que mi dedo llega hasta el número 0 y aprieto el 0, ¿sí? Y luego tengo que pasar todavía más tiempo en lo que me decido y mi dedo llega al Enter. En ese momento, esas tres teclas que se apretaron se transforman en el número 120 y se guardan en la memoria de la computadora. ¿En dónde? ¿En dónde en la memoria? En la variable A. ¿Sí? Recuerden que ya no manejamos la memoria como direcciones o como localidades, la manejamos como variables. ¿En dónde se guardó el 120? En la variable A, porque yo ahí le dije cuando escribí el programa, yo como programador escribí leer A. ¿Ok? ¿Dudas? Ya, profe. Sí. Ahí en ese caso, ya desde antes nosotros tendremos que tener declarada la variable A. Así es. Antes de poder usar A en una lectura o en una escritura, antes tuvimos que haber declarado A. Entonces ahí también tiene que ver pues el tipo de la variable, o sea, si es entero o char o bueno, para que coincida, ¿no? Con lo que introducimos. Sí, hay una implicación muy fuerte aquí. Si yo le digo leer A y A es de tipo entero, lo que el usuario escriba debería poder convertirse en un entero, ¿sí? Si A es de tipo cadena, por ejemplo,
lo que el usuario escriba se debería poder guardar en una cadena, ¿sí? Si el usuario escribe hola, se va a guardar bien en A, si A es cadena. Si el usuario escribe hola y A es de tipo entero, no lo va a poder convertir, ¿sí? Y muy seguramente vamos a tener un error. ¿Ok? Ahorita en nuestros primeros programas vamos a suponer que el usuario es muy inteligente y que escribe las cosas como las debe escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer la verificación es un poquito más complejo y ahorita todavía no tenemos el conocimiento para hacerlo. ¿Ok? Muy bien, más dudas filosóficas de esto. Profesor, entonces prácticamente la función leer, cuando llega la función leer, el programa se detiene, espera que el usuario ponga pues, la variable y al momento de dar enter ya no la variable, no la variable, no va a bueno, el valor. Pues. ¿Sí? Y luego presiona enter. Y ya sigue, ¿no? Y ahí en cuanto presiona enter sucede todo y continúa el programa. Ah, gracias, profe. Cuando lleguemos a la instrucción leer, el programa se detiene, el programa en la pantalla también se detiene y está esperando a que nosotros escribamos la eternidad que nos tardamos, que son como 1 o 2 segundos, ¿no? Para la computadora es toda una eternidad, ¿no? Comparado con su velocidad, pero nos va a esperar hasta que esté el enter. Más dudas. Profesor, si especificamos, por ejemplo, en un programa, entonces la función escribir sería consecuencia de la función leer, en caso de que así lo decíamos en el programa. No es consecuencia, es un complemento, ¿sí? Okay. La de arriba sirve para que usted, humanito, escriba un 5 en su teclado y ese 5 se utilice en el programa, ¿sí? Ahora, la función escribir toma un número que ya está en el programa, en la memoria, en una variable, ¿sí? Y lo pone en la pantalla. ¿Por qué lo pone en la pantalla? ¿Por qué es tan importante poner en pantalla números o valores? Porque es la única forma en que el humanito se entera de qué está pasando, ¿sí? El humanito no sabe qué está pasando en la memoria, ¿ok? El humanito programador tiene idea, más o menos. El humanito usuario no sabe ni qué está pasando, ¿sí? Lo único que tiene como guía es lo que puede ver, porque el humanito funciona con sus ojos y entonces necesita ver algo en la pantalla para saber qué está pasando. ¿Cómo ponemos algún valor en la pantalla? Con la función escribir. Por ejemplo, si yo pongo escribir A, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa cuando está la instrucción escribir A? Muestra en pantalla el valor de la variable A. Eso. Va a la memoria, va por el valor que está guardado en la variable A y lo dibuja en la pantalla, ¿sí? Prende y apaga los pixelitos del monitor y dibuja un garabato que representa el valor que está guardado en la variable A. ¿Ok? Ahora, ¿qué es, por ejemplo, regresando a leer, qué significa leer C, D? Que son dos variables distintas. Sí, es el último punto de leer. Se puede leer más de un valor, ¿sí? Si yo pongo leer C, D, estoy esperando que mi usuario escriba 2 números, ¿sí? A lo mejor los separa con un espacio o con una coma. Pero voy a
voy a suponer y voy a pensar que mi usuario escribió 2 números y esos 2 números los voy a guardar en 2 variables, en C y en D. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser los que sean, ¿sí? Pero voy a suponer que el usuario escribe un número, da un espacio, escribe otro número y luego le da Enter al final, ¿sí? Y en ese momento leo los 2 o los 3 o los 4 números que me haya escrito y lo guardo en las 2, en las 3 o en las 4 variables que yo haya puesto. ¿Ok? Es simplemente una forma para no poner leer C y luego poner otra instrucción que diga leer D. Pero el comportamiento es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con escribir A, B? ¿Qué está haciendo ahí? Pues es que realmente no sé si eso se puede, porque según yo se tiene que separar como por una coma. No necesariamente. Yo lo entiendo de que pues muestra en pantalla el valor de la variable A y seguido muestra el valor de la variable B. Sí, está poniendo en pantalla más de un valor en una sola instrucción. ¿Ok? Y aquí no usa la coma. Podríamos poner la coma también, ¿sí? Pero aquí no estamos poniéndola por un motivo importante. Queremos delimitar muy bien qué es lo que sale en la pantalla, ¿sí? Incluso las comas. Vea, por ejemplo, el tercer renglón. Escribir hola a. Pero fíjese que hola está encerrado entre ¿qué? Comillas. Entre comillas dobles. ¿Qué significa cuando algo está encerrado entre comillas dobles? Lo dijimos hace tiempo. Que muestre exactamente lo que está dentro de las comillas. Ajá, que muestre exactamente lo que está entre las comillas. O sea que no hay una variable que se llama hola. ¿Sí? No es una variable hola. Lo que quiero que escribas es hola con H mayúscula y con un espacio al final. Así exactamente quiero que aparezca en pantalla. Si yo quiero hacer algo así, lo encierro entre comillas dobles. Es una cadena. ¿Sí? Si yo pongo comas ahí adentro entre las comillas, también van a aparecer las comas en la pantalla. Lo que sea que esté entre las comillas va a aparecer en la pantalla. ¿Ok? Pero vean que además de poner el valor de esa literal, de esa cadena, también estoy poniendo A. ¿Qué es A? ¿O qué debería ser A? ¿Una variable? ¿Sí? ¿Por qué debería ser una variable? Porque no está entre comillas. Porque no está entre comillas, ¿sí? Y si A no fuera una variable, marcaría error, ¿sí? Porque nos diría, no sé qué cosa es A. Pero si ya está declarada, entonces sí la puede utilizar. Igual, para poder escribir una variable, necesito que esté declarada antes, ¿sí? Si no, no la puedo usar. A ver, el último. ¿Qué escribe? ¿Qué escribe la última, el último escribir? ¿Qué aparece en pantalla? Pues saldría un yo soy como tal, luego lo que se escribió en la variable, bueno, lo que se guardó en la variable nombre. El valor de la variable nombre. Ajá, después saldría como tal y tengo, después el valor de la variable edad y después saldría años. Muy bien. Vean que está haciendo ahí una combinación entre literales, en este caso cadenas,
y variables. Pero a ver, lo difícil es detectar cuáles son variables, ¿sí? ¿Cuáles son variables? Las que no están entre comillas. ¿Ok? Sí. Sí se alcanza a ver que nombre y edad son variables porque no están entre comillas. Alcanzan a ver el juego de abrir comillas, cerrar comillas, y lo que esté entre comillas es una literal. A ver, díganme si tienen dudas. Este último es como de un ejemplo como de los más complejos, más difíciles, ¿sí? Pero podrían, pero lo pueden entender. O sea, lo que se pone entre comillas, entonces, de eso de yo soy y tengo años, eso va a aparecer tal cual en la... Ajá, tal cual, así como lo escribió, así aparece en la pantalla. ¿Sí? Eso es lo que queremos indicar cuando ponemos las comillas. Quiero que aparezca así. Ok. ¿Sí? Pero fíjese que luego escribimos nombre. Pero nombre no está entre comillas. ¿Sí? La comilla que está antes de nombre no lo está encerrando, está cerrando la anterior. ¿Sí? Y las comillas que están después de nombre no están encerrando nombre, están abriendo comillas del siguiente texto que es y tengo. ¿Sí? Y vea que cuando escribo en pantalla puedo poner algo fijo, que siempre se pone igual como yo soy, y puedo escribir algo variable, como lo que contiene nombre o lo que contiene edad. Son variables. Entonces, no necesariamente se va a escribir siempre el mismo nombre ni la misma edad. Depende del programa, de cuánto valgan esas variables. ¿Sí? Ok. Vea que es dinámico, ¿sí? Usted puede escribir un programa, hacer un programa, y lo que salga en pantalla puede variar dependiendo de los valores. ¿Ok? Es bien importante entender que no es fijo. Un programa no se comporta siempre de la misma forma cada vez que lo corren. Depende de las variables. ¿Ok? Ok, profe. Dudas. Entonces, fíjense, ya podemos hacer un programa. ¿Dónde está? Le ponemos inicio y fin. Ya podemos declarar variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya podemos hacer entrada de datos. ¿Con qué función podemos hacer entrada de datos? Leer. Muy bien. Ya podemos hacer procesamiento. En el procesamiento, ¿qué operador es el que vamos a utilizar seguramente para guardar los valores? El operador de asignación. Y ya podemos hacer salida de datos. ¿Con qué función podemos hacer salida de datos? Escribir. Con escribir, ¿sí? Entonces, fíjense que ya estamos listos. Recuerden, leer y escribir igual con mayúsculas, ¿ok? Tenemos todo para empezar a hacer programas muy básicos, pero que ya podemos resolver muchos problemas. Bien, ¿qué sigue? Sigue a aprender a hacer diagramas de flujo y pseudocódigo.
Las dos formas son para lo mismo. Las dos, son dos formas de representar nuestro algoritmo, nuestro programa. El diagrama de flujo es con dibujitos, ¿sí? El pseudocódigo es escrito. Y todo lo que vimos ahorita, leer, escribir, la asignación y la declaración, tiene que ver con las reglas de cómo se tiene que escribir cuando estemos haciendo pseudocódigo. ¿Ok? Vamos a ver las dos formas. Cómo se hace un programa con dibujitos y cómo se hace con pseudocódigo. Muy abusados. Dependiendo de su cerebro, de su forma de entender las cosas, de cada uno de ustedes. Para algunos va a ser más fácil usar diagramas de flujo. Para otros va a ser más fácil usar pseudocódigo. ¿Sí? Miren, hasta ahorita veo que está mal. Dice pseudocódigo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Quién sabe cuántos semestres llevo mostrando la misma diapositiva y nadie me había dicho nada? Bueno, es que el pseudocódigo es para ricos. Listo. Lo que vamos a aprender es a hacer diagramas de flujo y pseudocódigo, con dibujitos y con simple escritura, nada más escrito, ¿sí? Al final van a terminar seguramente trabajando más en pseudocódigo porque la transcripción de pseudocódigo a programas es más directa, ¿sí? Se parecen mucho. Lo que ustedes pongan en pseudocódigo se va a parecer mucho ya a sus programas. Y entonces pasar de uno a otro pues va a ser más fácil. ¿Ok? Bien. A ver, ¿dudas? ¿No? No, profe. Bien. Seguimos la próxima clase con diagramas de flujo y luego ya empezamos con pseudocódigo. ¿Sale? Nos vemos mañana. Mañana, ¿qué nos toca? Laboratorio. Muy bien. ¿Qué práctica nos toca? La 4. 4. ¿Y cómo se llama? Sepa la bola. Ya la leyeron, ¿verdad? Según recuerdo, diagramas de flujo y pseudocódigo, precisamente. Probablemente sea diagramas de flujo, ¿sí? Pero bueno.